Para mí es un orgullo, lo conté el otro día en mi cuenta de Instagram, presentar a mi querido Sergio Uati Pampín. En realidad, eh, estoy hablando de alguien que en la semana fue declarado además personalidad distinguida de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias médicas. Tenemos una hilación de afecto familiar de sangre, pero por sobre todas las cosas yo tengo un orgullo muy grande por presentarte hoy. Querido Guati, ¿cómo te va, Sergio? ¿Cómo estás? Hola, buen día. ¿Cómo andas, Guillermo? ¿Cómo estás vos? Contentísimo, feliz. Lo que vivimos la semana pasada fue algo, bueno, la semana pasada, hace días fue algo maravilloso. Quiero que me cuentes qué sentiste. Vamos a empezar por ahí, ¿no? ¿Qué sentiste el otro día? Y después voy a ir a revisar un poco la película de tu vida, querido Sergio. Mira, una emoción inmensa. Para mí esta distinción fue invalorable desde el punto de vista de lo que es mi carrera, porque es una caricia al alma. Vos sabés bien que los médicos generalmente inventamos premios para darnos entre nosotros mismos, y eso tiene un valor relativo. Diferente es cuando la comunidad te premia, el que está del Claro. otro lado del escritorio te dice, dale, estás haciendo las cosas bien y te lo reconozco. Y eso tiene un valor agregado totalmente, ¿no? Viví un momento maravilloso porque aparte tuve la posibilidad de compartirlo con gente que me acompañó en estos 35 años de carrera. Vos sabés que, a ver, yo lo sentí de la misma manera y ahora un poco, ahora sí, vamos a ir un poquito a mover la película hacia atrás, porque yo le cuento al oyente que nos acompaña a través de Radio Colonia, a través de RCC Radio Emisora Internacional, que mi tía Elena, ¿sí? Era la abuela precisamente de Sergio, de este grandísimo profesional de la medicina con el cual estoy hablando. Y el otro día cuando comenzabas a hacer la presentación de esa película de tu vida, yo estaba parado atrás y estaba precisamente, apareces hablando de tu abuela, de mi tía Elena, y ahí empezaba un poco la película, ¿no? Cuando hablabas de eso que le habías prometido, y quiero ir un poco a esa parte, ¿no? A ese Guati mucho más chiquito, ¿eh? ¿Cuándo empieza la medicina a aparecer en tu vida, Guati? Desde los 5 años. Bueno, a ver, Eh, contanos Yo, eso. ¿Cómo? ¿De qué yo, manera? ¿Por qué? en- de chico, en los, te diría, primeros 5 o 6 años de mi vida, fui muy enfermo, me enfermaba, tenía infecciones recurrentes y andaba de un hospital a otro buscando las soluciones. Y siempre me quedó una gratitud inmensa con toda la gente que me atendió. Y desde ese día, después me curé y no tuve nunca más un problema, pero me quedó una gratitud inmensa O sea, de cuando todo. entrabas, ibas a un hospital y te atendía el médico y en alguna manera, digamos, esa recurrencia a visitar hospitales, pensá que después empezó a ser el ámbito de tu vida, ¿no? Digo, de alguna forma sentías que había Y algo, ahí, ¿no? claro, mi contacto con la medicina empieza como paciente cuando era chico y la Claro. gratitud inmensa que me queda digamos, de haber pasado por esa instancia y haber recibido esa inmensa ayuda de todas las personas que estuvieron conmigo, tuvieron posibilidad de atenderme. A partir de ese momento yo dije, yo quiero ser médico. Ajá, mira. Y bueno, me acompañó la idea hasta que tuve la oportunidad de entrar a la Facultad de Medicina en el año 1984 a la Universidad de Buenos Aires. Y ahí cursé mis estudios hasta que me recibí en 1990. Y en 1991 ya empieza mi residencia médica en el Hospital Posadas. Y bueno, de ahí en más, toda la historia que vos escuchaste el otro día. Sergio, esa convicción, ¿no? Que yo creo que aparte, por lo que yo puedo conocer a través de
tantas entrevistas con tantas personalidades de la medicina que me ha tocado en radio, en televisión, digo, hay una vocación muy fuerte en el médico. Digo, a ver, no se es médico porque, bueno, a ver, por descarte, por de pronto, en muchos casos hay muchas, muchos hijos que han seguido las profesiones de sus padres. Hay mucha descendencia, ¿no? Pero hay como una convicción en esto de servirle a un otro. Y entonces el otro día, cuando en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires empezabas a hablar de lo tuyo, hablaste de nuestra querida tía Elena, tu abuela, ¿no? Y aparece el Parkinson ahí. Contanos eso. Mira, mi abuela era una mujer increíble, que yo la amaba profundísimamente. Y se enfermó. Y en esa época, obviamente, tenías muy pocas posibilidades, no tenés el recurso o los recursos que tenemos actualmente en función a la farmacología, la posibilidad de realizar intervenciones quirúrgicas, que es lo que yo hago para poder tratarlas. Y era muy limitado las herramientas terapéuticas que uno podría tener. Y vi a mi abuela deteriorarse día a día, vi a mi abuela morir día a día. Y el día que murió, era muy próximo a que yo me recibiese, dije, voy a dedicar mi vida a tratar de ayudar a la gente que tenga esta enfermedad. Voy a hacer lo posible para intentar avanzar tratamientos o cualquier forma terapéutica posible que se pueda usar para poder ayudar a las personas que padezcan Parkinson. El problema es que en ese momento la cirugía era muy poco difundida, no existía prácticamente la cirugía contra el Parkinson. Y a mí me gustaba la cirugía, no me gustaba tanto la clínica. Entonces Claro, tenía como claro. una especie de dualidad, pero entré por una situación totalmente fortuita a la residencia de neurocirugía del Hospital Posadas. Y ya en ese año se empezaban a recibir noticias desde Francia en el cual se habían implantado algunos ejemplares en monos con estimuladores cerebrales profundos que mejoraban digamos, todo lo que era la motricidad de los pacientes que tenían enfermedad de Parkinson. 2 años después, una persona genial que todavía está viva y que tuve la posibilidad de compartir algunos momentos, que se llama Alim Benaviv, implantaba el primer paciente con enfermedad de Parkinson con un dispositivo que se llama estimulación cerebral profunda, que se trata de un generador de impulsos, una batería como un marcapasos, que se coloca en la pared torácica y Ajá. por un cable, por un cable que ese generador emite un impulso a determinada frecuencia, ancho de pulso, voltaje, que viaja por un cable conector hasta electrodos que están ubicados en el interior del cerebro en lugares que están relacionados con la génesis de esta patología. Y así se produce el alivio sintomático. ¿Bien? Entonces, a partir de ese momento dije, esta es la mía. O Es sea, por acá, claro, acá, claro, claro, acá, claro. en este mundo tengo que vivir yo y empecé a desarrollar mi vida en función a lo que es el tratamiento, no solamente del Parkinson, sino también de otros movimientos anormales y la epilepsia. Qué notable. El doctor Sergio Pampín, dialogando hoy, repito, personalidad destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de las ciencias médicas. Sergio, y a ver, ¿qué no podés contar del cerebro, no? Yo siempre tengo como una observación, ¿no? Personal desde mi visión comunicacional, digo, eh, qué tremendo el cerebro, todo lo que concierne al cerebro en nuestra vida, ¿no? Y especialmente por lo que implica, así como vos contás precisamente lo de tu tía, yo puedo contar, por ejemplo, que, bueno, mi padre fallece de un ACV, de un derrame cerebral en aquel momento, entonces también me quedó como una observación muy especial en todo lo que implica al cerebro y sus funciones, ¿no?
El cerebro, bueno, obviamente es el órgano que dirige absolutamente todas nuestras funciones, ¿no? Uno, eh, eh, como, a ver, vos podés reemplazar hoy por hoy prácticamente cualquier órgano, menos el cerebro. O sea, Menos el cerebro. todavía no se ha logrado tener por medios artificiales o de trasplante poder utilizar un cerebro o poder implantar un cerebro. El cerebro rige absolutamente todas nuestras actividades, no solamente las autonómicas, o sea, todo lo que es refléctico, que el corazón lata, que el pulmón te haga respirar, sino maneja otras cosas, lo voluntario y todo lo que es lo emocional, lo sensitivo, obviamente es el órgano que rige nuestra conducta, ¿no? Qué notable porque, bueno, evidentemente ahí estuviste en este camino de vida y empezaste, bueno, obviamente a transitar ese lapso, viajaste. El otro día contabas precisamente, ¿no? Todo lo que fue para vos, bueno, esa posibilidad de irte al exterior y allí también formar mucho de lo que es hoy tu presente, ¿no? Sí, a partir de ese momento, obviamente en la Argentina no se podía aprender esta disciplina porque no estaba desarrollada y me dirigí hacia los centros donde podía adquirir experiencia y tuve la inmensa suerte de poder estar trabajando un tiempo con el profesor Philip Gildenberg, que era un dios de la neurocirugía, un dios de todo lo que era la neurocirugía funcional. Y el profesor Philip Gildenberg fue el primer maestro y el que me puso la herramienta que uso hasta hoy, hasta el presente, que es el marco. Sí. Ahí tuvimos un pequeño cortecito. Espera que tuvimos un pequeño cortecito. Ahí estamos, ¿eh? Ahí estamos. No te estoy escuchando. Ahí está, ahí estamos, ahí retomamos. Tuvimos un pequeño cortecito, me estabas diciendo que, bueno, con él habías empezado a implementar lo de hoy. Ahí se cortó, pero ya estamos nuevamente. Bien. Y es como que el Dios mismo me hubiese dado un marco estereotáxico diciéndome, hace lo digno, ¿no? Pero, digamos, el epicentro de la tecnología para tratar estas patologías en ese momento estaba en otro lado, estaba en Francia, Claro, y me dirigí a el servicio del CHU de Rennes. Rennes es la capital de la Bretaña, donde pasé muchos años, desde el 97 hasta el 2005, y me bañé de experiencia. Ahí conocí una persona muy eh, controversial para mí, pero increíble formador, que fue el profesor Jean-Marie Scaravan, una persona que cuando llegué me dijo, acá venimos todos los días a ser mejores. Y qué bárbaro. Pero ser mejor para él era llevar a las personas a su límite físico y psíquico, ¿no? Y no había cirugía que no saliese alguno llorando de ese quirófano. Y a mí me tocó irme en lágrimas durante mucho tiempo, varias veces. Pero tengo una anécdota con él que el último día, cuando había decidido irme y volver a la Argentina, y me despide, eh, lo veo llorando y me dice, me hubiese encantado que te hubieses quedado. Y yo le digo, bueno, pero usted no me lo pidió nunca. Él me dice, no te lo pedí porque vos ya habías elegido tu camino. Y ese día fue el único día que lloramos los dos juntos. Qué notable. Y en ese centro, obviamente, había algo que compensaba, que era el profesor Gilles Brassier. El profesor Gilles Brassier también me enseñó todo y, como te contaba el otro día, no solamente me enseñó, y hoy por hoy
creo que cada vez que entro a un quirófano y tengo un problema, pienso qué haría Jill en este momento y lo puedo resolver, sino que me inició en una de mis pasiones, que era los vinos. Él tenía una bodega en su casa y se alardeaba de eh, tener 5.000 botellas en esa bodega. Y Qué yo bueno. nunca se las conté, pero las tenía. Y yo me acuerdo que una vez, obviamente nuestra cultura de vino era muy limitada en esa época. Entonces le hice traer, o me hice mandar un vino, no sé si te acordás, el San Felipe que venía en la Sí, botella, claro. y se lo di Sí. para que lo probase. Y fue muy humillante porque me dijo, le pregunté, ¿le gustó el vino? Me dice, "Eh, sí, muy linda la botellita, ¿no? Vení que te enseño". Mira vos, Eh, qué bárbaro. y viví, no solamente recordando a mis maestros, pasé un tiempo largo en Lille. Lille es una ciudad muy importante que está al otro lado. Esto era la Bretaña, al otro lado está la Nord Picardie, y en el Hospital Roger Salengro, que era el hospital más grande, el centro que más se operaba Parkinson, fui a formarme ahí también y pasé un tiempo muy largo con el profesor Serge Blond. El profesor Serge Blond era una especie de príncipe que vivía en una colina, en un castillo, y bajaba todos los días al hospital con su chofer en un auto que era tan largo que no doblaba la esquina. Y, y Mirá. era una persona magnífica que me ha enseñado tanto, tanto. Al día de hoy que, no sé, tengo una gratitud eterna con él. Y con él viví una dualidad enorme porque cuando nos quedábamos operando, que nos quedábamos operando hasta la noche, nos invitaba a comer. Entonces yo vivía digamos, en el día en una pensión, en un cuarto de una pobreza franciscana. O sea, Francisco tenía un cuarto tremendo. Claro, Con claro, claro, respecto al mío, claro, vivía en un claro. cuarto de dos por tres y compartía mi baño con 10 personas. Y a las mañanas juntaba las monedas para pasar por Le Voltaire, que era un bar, y llevarme un café para irme al hospital. Y a la noche comía en los lugares más selectos de la cocina lilloise. Qué Muy bárbaro, impresionante. ¿no? Qué bárbaro. Y bueno, eso fue mi vida en Francia, llena de personas que me formaron, que me dieron todos los recursos para poder entender lo que estaba haciendo. Y después, bueno, empezó mi vida en Argentina. Sergio, vos sabés que los tiempos de la radio nos quedaríamos hablando, necesitaríamos un programa de 2 horas. ¿Sabés qué te quiero preguntar, no? Antes de despedirte, primero, bueno, haceme una breve síntesis de tu actualidad hoy, ¿no? Y también de tu fundación, por favor, la fundación a la cual dirigís. Bueno, actualmente me desempeño como jefe del servicio de neurocirugía funcional del Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas, que es el único servicio de neurocirugía funcional. La neurocirugía funcional, para que la gente sepa, es una rama de la neurocirugía que se ocupa del tratamiento de los movimientos anormales, Ujú. de la epilepsia, del dolor, de la espasticidad y del tratamiento de las enfermedades psiquiátricas. Eh, Obviamente quirúrgico, ¿no? Obvio. Me desempeño como jefe del departamento de neurociencias de la Fundación CENIT, y soy el presidente de la Fundación Profesor Alejandro Posadas. Maravilloso, maravilloso. ¿Qué sentiste el otro día cuando viste a tu madre en primera fila y a todo tu equipo que estaba allí acompañándote? Ya, una alegría inmensa porque es la primera vez en 35 años que puedo hablar para mi madre. Eh, y si hay algo que yo les agradezco desde el fondo de mi corazón, es que gracias a su enorme sacrificio y a su enorme amor, me dieron la posibilidad de poder elegir. No toda la gente puede elegir qué es lo que quiere ser, y yo lo puedo elegir gracias al amor y el sacrificio de ellos. Doctor Sergio Pampín, personalidad destacada de las ciencias médicas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mi querido Guati,
Un abrazo enorme, un placer haber charlado contigo. Guillermo, muchísimas gracias, un honor, un placer haber estado con vos y te abrazo de corazón. Y gracias por esta entrevista tan emocionante. Es la primera vez que hablo en una radio o en un medio de mí y vos me diste esa oportunidad. Muchísimas gracias. Fue muy placentero estar con vos. Te lo mereces. Abrazo enorme. Chao.